Buenos días, Magíster Sonia. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carla Pasache Prieto, residente de Enfermería en Emergencias y Desastres del Hospital Guillermo Almenara. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del tema dolor torácico agudo. El dolor torácico es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias y representa un desafío diagnóstico que va a obligar al médico a realizar un juicio correcto en un breve espacio de tiempo y con los recursos materiales disponibles en cada centro de urgencias. Se calcula que el 8.4% de los pacientes que acuden a esta consulta lo hacen por el dolor torácico, y de ellos un 63% son ingresados con la sospecha de que la etiología del dolor es de origen cardíaco y el resto son dados de alta al creer que la causa del dolor es de origen no cardíaco. Y en las últimas décadas se han propuesto soluciones para mejorar el diagnóstico de los pacientes con dolor torácico en los servicios de urgencias, incluyendo el uso de guías diagnósticas, la información del equipo multidisciplinario y el ingreso en las unidades especiales para la atención del paciente con este tipo de dolor. Ahora vamos a definir qué es un dolor torácico. El dolor torácico agudo es toda sensación álgida de instauración reciente localizada en una zona situada entre el diafragma y la fosa supraclavicular, que requiere un diagnóstico rápido y preciso ante la posibilidad de que se derive a un tratamiento médico o quirúrgico urgentemente. ¿Y cuáles son las causas de etiología de este dolor torácico? Son muchas en realidad, que pueden presentarse de forma aguda. Sin embargo, cuando el paciente llega a emergencias es prioritario descartar aquellas causas de dolor que suelen cursar con inestabilidad hemodinámica, como por ejemplo lo puede ser un síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio, angina inestable, un aneurisma disecante de aorta, una pericarditis con taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar, neumotórax a extensión y una perforación esofágica. Y aparte de esto tenemos las causas, de las cuales van a ser originarias de este dolor, como son las cardiovasculares y las no cardiovasculares. Dentro de las cardiovasculares tenemos la angina, la disección aórtica, miocarditis, pericarditis, prolapso de válvula mitral. Y dentro de las no cardiovasculares tenemos a las digestivas, como por ejemplo los espasmos esofágicos, reflujo gastroesofágico, las úlceras pépticas, gastritis, pancreatitis, enfermedades biliar. Y respiratorias tenemos los neumotórax, tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar grave, neumonía. Dentro de las musculoesqueléticas y parietal tenemos la costocondritis, el herpes, neuralgias, y dentro de las psicógenas tenemos a la ansiedad y la hiperventilación. Acá tenemos unos cuadros, que también se refiere acerca de lo que es la etiología de este dolor torácico agudo. Las causas cardiovasculares, pulmonares, articular, digestivas, neural y psicógena, como les hemos mencionado. Y acá tenemos el cuadro de la derecha donde menciona los orígenes más frecuentes, los menos frecuentes y los raros, acerca de cada uno de sus orígenes. Dentro del origen cardiovascular tenemos los síntomas más frecuentes, que son, por ejemplo, la angina de pecho estable e inestable, el infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva, pericarditis aguda, taquicardia paroxística supraventricular y prolapso valvular mitral. Los menos frecuentes tenemos la estenosis aórtica, hipertrofia ventricular izquierda, estenosis subaórtica hipertrófica, extracístoles ventricular frecuentes, insuficiencia de válvula aórtica y coartación aórtica, cardiomiopatía hipertrófica. También el aneurisma disecante de la aorta.
Y las raras o infrecuentes tenemos a la enfermedad de Kawasaki, neoplasias de pericardio, síndrome de Marfan, síndrome de disautonómicos, flujo coronario lento, anemia y otros estados hipoxémicos, ¿no? Entre otros. En el de origen respiratorio tenemos los más frecuentes como el tromboembolismo pulmonar, el infarto pulmonar, neumotoras, hipertensión pulmonar primaria, neuropatías inflamatorias, y en los menos frecuentes tenemos neoplasias de pulmón, traqueobronquitis, atelectasias y EPOC. Mientras que en los infrecuentes o raras tenemos tumores de mediastino, abscesos sufrénicos, neumomediastino, inhalación de irritantes, mediastinitis. De origen gastrointestinal tenemos más frecuentes como son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, espasmos esofágicos, hernia hiatal, colicistitis, colelitiasis, úlcera gástrica y duodenal, pericarditis aguda. Menos frecuentes tenemos distensión gástrica, cálculo cólico biliar, distensión de flexor esplénica. Y los raros tenemos ruptura esofágica, síndrome de Mayer-Wells y neoplasias gastroesofágicas. Mientras que de origen musculoesquelético tenemos a los más frecuentes a la osteocondritis, enfermedad muscular inflamatoria, tensión muscular torácica, herpes zóster intercostal, fracturas de costilla, artritis, síndrome de opérculo torácico, enfermedad de degeneración de la columna cervical y dorsal. De origen neurótico tenemos síndrome depresivo, síndrome ansioso, simuladores, psicosis cardíaca, enfermedad pánica, síndrome laboral. También el síndrome de hiperventilación. Y de origen neurológico tenemos a los más raros como neuralgia intercostal, radiculitis, síndrome de neuropatía traumática, enfermedad vertebral y raquidia. Y también los traumas de columna. Ahora, para poder realizar una valoración inicial en emergencia. Cuando el paciente llega a la emergencia, el objetivo principal de esta valoración del dolor torácico agudo consiste en diferenciar las causas potencialmente graves que requieren un tratamiento inmediato de las que no lo necesitan, y en la mayoría de estos casos puede realizarse con una anamnesis y una exploración física adecuada, juntos con las exploraciones complementarias básicas, como lo son la radiografía de tórax, electrocardiogramas, entre otros. Entonces, ¿cuáles son los procesos potencialmente graves que debemos de tener en cuenta cuando llegan los pacientes con este tipo de dolor? Por ejemplo, son la cardiopatía isquémica, la disección aórtica, el taponamiento cardíaco, la tromboembolia pulmonar, neumotoras a tensión, perforación esofágica y bolet costal. Mientras que los procesos urgentes, que son urgentes, ¿no?, pero no vitales, tenemos a una pericarditis seca, prolapso de la válvula mitral, una neumonía, derrame pleural, un brote ulceroso, espasmo esofágico y una fractura costal. Dentro de los procesos banales, ¿qué quiere decir banal? ¿No? Algo que sea insustancial o de muy poca importancia. Dentro de ellos tenemos a la costocondritis, una pleurodinia, herpes zóster y estados de ansiedad. Pueden ser este tipo de procesos, pero eso no indica de que no sea tampoco algo que tener en cuenta, ¿no?, el proceso banal. Para facilitar la evaluación y tratamiento de los pacientes con dolor torácico, la patología se agrupa en dos categorías. Tenemos el dolor torácico con alteraciones hemodinámicas y el dolor torácico sin alteraciones hemodinámicas. Con alteraciones hemodinámicas, acá los pacientes van a presentar signos y síntomas de shock, una elevación de la presión venosa central o ambas a la vez. También el dolor torácico se va a acompañar de cuadros de shock
porque es debido a la isquemia aguda miocárdica. Mientras que sin alteraciones hemodinámicas, en este caso los pacientes están angustiados a causa del dolor, pero no va a representar hipotensión ni ningún otro signo que pueda comprometer su vida. Por eso es importante reconocer los signos de alarma, los cuales pueden ser disnea, taquignia o cianosis, también síncope o disminución del estado de conciencia, hipotensión o hipertensión arterial, síntomas vegetativos, signos de bajo gasto cardíaco, pulso arrítmico, ausencia de pulsos periféricos, signos de focalidad neurológica. Y bien, si bien es cierto, para poder realizar un buen diagnóstico de este tipo de dolor, juegan un rol importante tres aspectos, que son la anamnesis, la exploración física y las exploraciones complementarias, como el EKG, rayos X de tórax, los análisis de laboratorio, las pruebas de imagen y las pruebas de detección de isquemia. Dentro de la anamnesis, vamos a dirigirnos aquí a encuadrar el dolor, ¿no? De uno de los perfiles clásicos a los que se va a poder ver su origen, ¿no? Y por ello es que debe definirse bien y evaluar, ¿no?, este tipo de dolor. Primero, con los antecedentes personales, si es que existe algún factor de riesgo cardiovascular, antecedentes de una cardiopatía isquémica o una enfermedad cardiovascular, algún antecedente familiar, si es que alguna persona de la familia ya viene con estos problemas de salud. Y uno de los aspectos muy importantes es evaluar las características de este dolor. Entonces, en esas características vamos a evaluar lo que es la localización del dolor, ¿no? Si es que este dolor puede presentarse en la parte anterior dorsal o punta del costado, ¿no? Puede ser retroesternal, precordial, costal, el cuello, la mandíbula, espalda, miembros superiores y abdomen. Puede localizarse en cada uno o en todos de estas partes del cuerpo, ¿no? También si es que va a ser opresivo, punzante, urente o lacerante. ¿Cuánto va a durar este dolor? Si es fugaz, dura unos minutos, unas horas o tal vez varios días. Los factores modificadores, ¿no?, que lo pueden aliviar, como por ejemplo el reposo, la inmovilización, la ingestión, los analgésicos, antiácidos, nitratos y relajantes musculares, puede ser, o como que lo alivian, o también algunos factores que lo pueden agravar, como es el esfuerzo, el frío, la respiración, la tos, la deglución, la ingestión, la presión o algún cambio postural. Y por último, los síntomas acompañantes, ¿no?, o asociados, que van a ser por ejemplo, las náuseas, los vómitos, la sudoración, la sequedad de la boca, la disnea, palpitaciones, inestabilidad, fiebre, parestesia, síncope, ¿no? Son varios aspectos que se tienen que evaluar para poder diagnosticar un dolor torácico agudo. No, entonces recordar que a través del signo de Murphy podemos estar sospechando de una colicistitis, ¿no? Este dolor que se va a provocar al comprimir sobre el área de la vesícula biliar en el hipocondrio derecho, ¿no? Y cuando también el paciente va a realizar una inspiración profunda y hay mucho dolor, entonces ahí nosotros estaremos sospechando de alguna colicistitis. Por eso también es importante, ¿no?, que poder evaluar el abdomen. También hay que realizar una exploración de las extremidades, ¿no?, porque acá tanto superiores como inferiores, porque la ausencia de los pulsos sugiere una disección aórtica, y también los signos de tromboflebitis nos orientan a pensar en una embolia pulmonar, ¿no? Entonces es de vital importancia poder examinar también las extremidades. También hay que realizar una observación de la piel, porque el enfisema subcutáneo sugiere alguna perforación esofágica,
¿no? Y realizar también una valoración neurológica, porque los signos de focalidad neurológica nos van a hacer pensar acerca de una disección aórtica. Bien, ahora después de haber realizado ya la exploración física y la anamnesis, vamos a continuar con lo que son las pruebas complementarias para poder confirmar el dolor torácico, ¿ya? Porque si estas son bien utilizadas van a permitir una orientación de alta probabilidad diagnóstica, ¿no? Y inclusive con certeza para este tipo de dolor. Y uno de estos pruebas complementarias es un EKG, ¿no? Un electrocardiograma, que es una prueba sencilla y rápida y que se tiene que realizar dentro de los 10 primeros minutos de preferencia, ¿no? Tiene que ser un EKG con sus 12 derivaciones, y porque esto va a ayudar a que sea un diagnóstico, una ayuda para realizar el diagnóstico en los pacientes con el dolor torácico, ¿no? Entonces, en los primeros 10 minutos se tiene que tomar como sí o sí el EKG, ya para todo paciente que llegue con este tipo de dolor. Y también tiene que ser evaluado por un especialista o de repente el médico que tiene mayor experiencia en la guardia para poder disminuir el margen de error al momento del diagnóstico del dolor torácico. Ya, entonces acá en los EKG se va a ver una alteración en lo que es el segmento ST y de la onda T. Y es porque estos van a ser los elementos principales en que se basa el diagnóstico, ¿no? Para una cardiopatía isquémica. Entonces la precisión diagnóstico va a aumentar si se dispone para comparación también con un EKG anterior, ¿no? Si anteriormente tenemos, por ejemplo, así como acá, lo que es un EKG normal y después de cuando ya presenta el dolor, realizamos el EKG y comienza a haber alteraciones, ¿no? Acá, como podemos observar, hay alteraciones en el segmento ST y en la onda T, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a identificar lo que es alguna alteración del dolor es causado por una alteración con origen cardíaco, ¿no? Entonces vamos a evaluar también lo que es la depresión del segmento ST, ¿no? Que va a indicar lo que es la isquemia o un infarto, ¿no? Y también la inversión de la onda T, que nos puede indicar lo que es una angina inestable. Ya, ahora también tenemos lo que son las causas no coronarias de alteraciones del electrocardiograma, como lo son la pericarditis o miocarditis, repolarización precoz, o enfermedades abdominales, trastornos neurológicos graves como una hemorragia subaranoidea, los fármacos, hipotermia y alteraciones electrolíticas. Acá está, como le mencionaba, ¿no? Un cuadrito así, resumen de lo que es el EKG, ¿no? Que tiene que ser de sus 12 derivaciones, tiene que ser realizado o tomado dentro de los 10 primeros minutos de cuando llega el paciente, y se puede también clasificar en 4 niveles de riesgo, ¿no? Como son los grupos de riesgo. Acá tenemos en la tabla al lado izquierdo 4, si es que son compatibles con algún síndrome coronario agudo, las alteraciones del electrocardiograma y a dónde va a ser derivado el paciente. En los 3 primeros niveles, si va a ser su clínica que presenta, va a ser compatible con síndrome coronario agudo, mientras que el 4º nivel no. Dentro de si hay alteraciones en el electrocardiograma, en el primero y en el segundo nivel sí van a haber. En el primero va a haber una elevación del ST, mientras que en el segundo nivel va a haber un descenso del ST o la T va a ser negativa.
Mientras que en el tercer y cuarto nivel van a estar normales, ¿no? Normales, el electrocardiograma va a ser normal. ¿Y a dónde van a ser derivados estos pacientes? Los dos primeros niveles vas a tener que sí o sí ir a una unidad coronaria o una unidad de shock trauma, ¿no? Para su monitoreo y evaluación constante. Mientras que el tercer y cuarto nivel pueden ir a otro tipo de unidad para observación algunas horas o unos días, depende cómo vaya evolucionando el paciente y su alta pronto. Y también recordar que es muy importante la comparación con un EKG anterior, ¿no? Ahora bien, continuamos con lo que son la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, los datos radiográficos que nos van a brindar una vital importancia en un paciente con un dolor torácico son de las partes blandas en el neumomediastino, porque ahí se va a observar si es que hay algún enfisema subcutáneo. También en el marco óseo si es que hay fracturas costales, una osteoartrosis cervical. En los campos pulmonares, si pues que hay algún neumotórax o algún derrame pleural, y en el mediastino si es que hay un neumomediastino, una elongación de la aorta, signos de aneurisma aórtico y una hipertensión pulmonar también. Y el diagnóstico definitivo va a ser para los neumotórax, neumonías y derrame pleural, ¿no? Acá se va a observar a través de la radiografía de tórax. Y puede ser también una ayuda de diagnóstico de una disección de aorta, una pericarditis o un tromboembolismo pulmonar. Por eso es importante y de gran ayuda la radiografía de tórax. Dentro de los análisis de laboratorio, en la fase aguda del dolor torácico con sospecha de gravedad, hay que solicitar principalmente lo que son las enzimas cardíacas, ¿no? Como es SK, CKMB, troponinas, TOI y la mioglobina, ¿no? Porque acá es donde podemos también descartar si es que es de origen cardíaco o no, ¿no? Entonces, este tipo de enzimas cardíacas se van a detectar en sangre periférica, ¿no? Y son útiles para establecer el diagnóstico y también para el pronóstico del daño miocárdico isquémico, ¿no? Isquémico. Por ello se debe de realizar siempre desde que ingresa el paciente y luego sus controles, repetirlos a las 8 horas, 12 horas o incluso a las 24 horas, ¿no? Dependiendo de cuáles sean las que estén alteradas también. También tenemos lo que son la gasometría arterial, que va a ser muy vital cuando se sospecha de un tromboembolismo pulmonar y una acidosis metabólica, ¿no? Que pueden ser causadas por un shock, un infarto agudo de miocardio y una disección aórtica. También realizar un hemograma completo y un hematocrito, ¿no? Porque la anemia aguda también puede estar cursando, ¿no? La glicemia, ¿no? Que es indispensable en los pacientes diabéticos, urea creatinina, sobre todo para pacientes renales, ¿no? Nefrópatas crónicos que pueden presentar este tipo de eventos. Ahora acá, ¿no? Los marcadores de daño miocárdico, como les mencionaba, acá, como les decía, tiene que ser a la primera llegada del paciente se tienen que ir tomando, ¿no? Luego repetirla cada 6-12 horas después de su admisión o a las 6-12 horas tras su episodio de dolor importante o prolongado, valorar el diagnóstico y el pronóstico del paciente también. No, acá está para recordar, ¿no? El tiempo, el pico máximo en horas y la duración de cada uno de los marcadores cardíacos del CPK, troponinas y mioglobina, ¿ya? Tenemos el CPK de 3 a 12 horas, troponinas igual y mioglobina de 1 a 4 horas. Su pico máximo del CPK es con las troponinas igual 18 a 24 horas y de mioglobinas de 6 a 7 horas. Y la duración
Del CPK de 36 a 48 horas, troponina mayor de 10 días y mioglobina 24 días. También recordar que hay causas no coronarias de elevación de protoninas, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca aguda crónica, lo que es la disección de la arteria aorta, valvulopatías, contusiones miocárdicas, procedimientos invasivos, una miocarditis, una crisis hipertensiva, tromboembolismo pulmonar, taqui o bradiarritmias, hipotiroidismo, insuficiencia renal, trastorno neurológico, enfermedades infiltrativas, algunos tóxicos, pacientes quemados de mayor del 30% y pacientes críticos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los prototipos del dolor. Existen diferentes prototipos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acerca de lo que es el origen, ¿no? O cómo, de dónde y cómo se va a comportar este tipo de dolor de acuerdo a su localización, ¿no? Tenemos el prototipo de dolor isquémico, el pericárdico, pleurítico, tromboembolismo pulmonar, gastrointestinal, psicógeno, disección aórtica, isquémico y neuromusculo esquelético, ¿no? Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. El prototipo de dolor isquémico es un dolor anginoso típico, ¿no? Es opresivo, retroesternal, irradiado al miembro superior izquierdo, al cuello, la mandíbula y hombros, y suele durar menos de 15 minutos en la fase de angina. Tiene una intensidad muy variable y se va a relacionar con el ejercicio. Puede también acompañarse de lo que son un estado vegetativo, ¿no? Como lo son la sudoración fría, náuseas, vómitos, entre otros. Acá tenemos un cuadro donde tenemos sus características que vamos a diferenciarlo, ¿no? Desde que se comporta como una angina estable, una angina inestable y un infarto de miocardio. La localización entre los tres va a ser el mismo, ¿no? Que va a ser retroesternal, irradiado al hombro y miembro superior izquierdo. Mientras que la calidad de la angina estable e inestable va a ser como tipo opresión y una quemazón, pero en un infarto de miocardio va a ser opresivo y angustioso. Los factores precipitantes para la angina estable es el esfuerzo, mientras que en la angina inestable también es el esfuerzo, pero va a haber una disminución umbral o progresiva y también el reposo, ¿no? Mientras que en un infarto de miocardio va a ser al reposo y con menos frecuencia el esfuerzo. Los factores que lo van a aliviar es el reposo y la nitroglicerina también. La duración cuando va a ser angina estable es entre 3 a 5 minutos, menos de 10 minutos, ¿no? La angina inestable va a ser hasta 20 minutos, pero en un infarto de miocardio va a ser mayor de 20 a 30 minutos. La intensidad en la angina estable es leve moderada, mientras que en la angina inestable va a ser elevada y en el infarto de miocardio sí va a ser muy elevado, ¿no? Y va a ser hasta de 12 a 24 horas. Los síntomas que van a ir asociados en una angina estable son muy raros, pero puede haber ocasiones en que van a presentar náuseas, sudor o mareo. En la angina inestable más bien va a haber síntomas frecuentes como lo son la sudoración fría, náuseas, vómitos también. Y en un infarto de miocardio sí o sí va a haber un cortejo vegetativo, es decir, los síntomas como sudoración fría, náuseas, vómitos, entre otros. Ahora, en el prototipo del dolor pericárdico tenemos que va a ser un dolor que va a ser similar, ¿no? Al perfil anterior, pero va a tener unas características mixtas, ¿no? Que por ejemplo va a ser opresivo y punzante, y va a ser retroesternal y también precordial. Acá va a haber una característica importante que es el signo del almohadón. ¿Qué quiere decir el signo del almohadón?
es cuando el paciente va a sentir alivio cuando se va a inclinar hacia adelante, ¿no? Y va a empeorar cuando se va a acostar. Entonces, si él se inclina hacia adelante, ahí va a sentir un gran alivio, una mejoría. Ya, entonces, eso es lo que va a caracterizar este tipo de dolor. Dentro del cuadro que tenemos acá, tenemos la localización, que va a ser centro torácico, así como lo vemos en la imagen, ¿no? Va a abarcar toda esta parte, que va a irradiar el cuello y la región interescapular hasta el músculo trapecio, ¿no? Calidad, ¿cómo va a ser este tipo de dolor? Va a ser tipo pleural, agudo, como una cuchillada va a sentir hacia el paciente. Los factores precipitantes son la respiración profunda, la deglución, la tos, el decúbito dorsal, porque no lo va a tolerar. ¿Quiénes vamos a ser los factores aliviadores? La inclinación hacia adelante, como les comentaba, la respiración superficial, las aspirinas, AINES, corticosteroides. La duración va a ser una duración larga de varios días. Intensidad es por lo general elevada. Síntomas: puede tener una febrícula, fiebre, disnea o un roce pericárdico. Síntomas equivalentes: la disnea y el roce pericárdico. Cambios en el EKG: va a haber una elevación del segmento ST de concavidad hacia arriba en varias derivaciones y no van a haber cambios enzimáticos. En lo que es el dolor pleurítico, tenemos se va a producir por una irritación de la pleura parietal, ¿no? Que está porque va a ser la pleura está ricamente inervada y va a originar estímulos dolorosos cuando se haya afectada por algunos procesos patológicos. Por lo general, su inicio es brusco, va a ser de tipo punzante, una localización costal, va a estar irradiado hasta el cuello y tiene una duración mayor que una cardiopatía isquémica, ¿no? Acá tenemos en la imagen, ¿no?, cómo el paciente va a referir ese tipo de dolor y todo lo que le va a abarcar, ¿no? En la localización tenemos que es en la pared torácica, en general unilateral, indicando la zona afectada. La calidad es aguda, también es un tipo cuchillada. El factor precipitante es una tos, respiración profunda, movimientos del brazo, ¿no? Eso va a hacer que se intensifique. Mientras que los factores aliviadores es la mejora, que va a mejorar con una respiración superficial y decúbito sobre el lado afectado. La duración puede ser horas y días según el proceso causal. La intensidad va a ser muy variable, aunque casi siempre es muy elevada. Los síntomas asociados pueden ser disnea, fiebre, tos, hemoptisis, cuando hay neumonías o algún tumor, ¿no? Y las pruebas diagnósticas va a ser la exploración física, el murmullo vesicular, radiografía de tórax en inspiración y expiración profunda. Ya, entonces, como decíamos, un poquito para reforzar acerca de la disección aórtica, esta viene a ser el desgarro de una capa interna del gran vaso sanguíneo que mencionamos, que es la aorta, ¿no? Entonces, se va a sentir un dolor bastante fuerte, por lo que es la aorta se origina desde el corazón, pues, ¿no? Entonces, acá, como vemos en la imagen, tenemos la aorta y acá la sangre en la arteria y también la sangre en la pared arterial, ¿no? Entonces, la instauración de este tipo de dolor va a ser brusca, violenta, transfixivo, desgarrador en el pecho, ¿no? Que puede ser por medio retroesternal o precordial también, ¿no? A la vez va a ocurrir en las disecciones de la aorta ascendente o en el arco aórtico, ¿no?, que es lo más frecuente. Se va a localizar en la parte interior del tórax, va a irradiar a la espalda, cuello, brazos, abdomen, según el progreso de la disección. La calidad va a ser de un inicio brusco y muy agudo, como desgarro o rotura. Eso es lo que va a manifestar el paciente, ¿no? Y también los factores precipitadores son la hipertensión, el embarazo, síndrome de Marfan, los cambios de presión torácica, y esto va a ser lo que se va a intensificar, ¿no? No hay ningún factor aliviador para ese tipo de casos. La duración va a ser larga pero poco variable.
hasta la resolución del problema, que sí o sí es con una cirugía, ¿no? Para poder disminuir este dolor. La intensidad va a ser extremadamente elevada, va a ser intolerable, el paciente no va a poder tranquilizarse ni disminuir su dolor con nada. Los signos o síntomas van a ser la disnea, síntomas vegetativos, el infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, ¿no? Y la isquemia también. Puede haber una isquemia intestinal, ¿no? Síntomas equivalentes, va a haber un síncope y las pruebas diagnósticas va a ser una radiografía de tórax, una ecografía Doppler cardíaca y transesofágica, una tomografía, una resonancia magnética y una angiografía carotidia. Ya, aquí ¿por qué va a ser confundido con un tipo de dolor de origen isquémico? Porque puede producirse el dolor presuntamente aginoso de tipo atípico en ausencia de alguna enfermedad coronaria, ¿no? Entonces va a tener las características similares a un tipo de dolor isquémico. Por eso es que muchas veces se llega a confundir. Acá vamos a observar en este tipo de dolor que hay una rotura esofágica, cervical, torácica o abdominal, ¿no? Y el dolor en la zona va a haber una disfagia, una ronquera, exceso de salivación, enfisema subcutáneo también. La localización va a ser desde la faringe al epigastrio, a veces toda la región retroesternal. La calidad va a ser de tipo quemazón o pirosis, una esofagitis de por reflujo o constrictivo a través de un espasmo, ¿no? Los factores precipitadores tenemos la ingesta de alimentos como bebidas muy frías o calientes o picantes tal vez, de cúbito supino que va a causar o a presentar una esofagitis y raramente se relaciona con algún tipo de esfuerzo. Los factores aliviadores tenemos los antiácidos para la esofagitis y la duración va a ser prolongada. Para la esofagitis, corta para un espasmo y recurrente en ambos casos, ¿no? La intensidad va a ser moderada si es que hay una esofagitis y muy elevada si es que hay un espasmo. Los síntomas asociados son la pirosis, náuseas, regurgitación e incluso llegar a los vómitos. El diagnóstico va a ser por medio de historia clínica, pruebas de motilidad esofágica, la perfusión ácida, pachimetría y tránsito esofágico con vario. Cuando hay una úlcera gastroduodenal o un dolor biliar, no vamos a ver sus características. En la úlcera gastroduodenal, la localización es epigástrica, de larga duración, puede ser entre horas o días. La relación está con la ingesta de las comidas, se va a aliviar con antiácidos y es muy recurrente. Mientras que en el dolor biliar, el dolor es de tipo cólico por la litiasis, es recurrente mayormente en las noches por una colelitiasis y la localización está en el hipocondrio derecho y el epigastrio. Los síntomas asociados tenemos a la disnea, la tos, el esputo hemóptico, taquimia, taquicardia. Síntomas equivalentes, el shock como una embolia masiva y disnea brusca, tos, esputo hemoptoico. Las pruebas diagnósticas tenemos la radiografía de tórax, una hipertrofia de las cavidades derechas con bloqueo de rama derecha. Tenemos la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión y la angiología pulmonar. Y bien, este síndrome que es bastante tiene aún un origen desconocido, ¿no? Pero que puede causar muchas alteraciones, como por ejemplo infecciones en las vías respiratorias, traumatismos torácicos costales, ¿no? Incluso también aumentos de la presión torácica, pero suele ser bastante doloroso, ¿no? Sobre todo el dolor en más de una costilla, ¿no? Y que va a dificultar que el paciente pueda respirar profundamente o toser. La localización de este tipo de dolor va a ser en la estructura de la pared torácica, los cartílagos, condrocostales, músculos intercostales, columna cervical o dorsal con irradiación a las estructuras musculares. Su calidad es variable,
tipo pinchazo, un dolor radicular, dolor en la metámera localizado, ¿no? Los factores precipitantes son movimiento, respiración profunda, la tos, estornudos, cambios de posición, la presión, un roce superficial. Factores aliviadores tenemos al reposo, analgésicos generales y antiinflamatorios y los calmantes locales. La duración es larga, puede ser por varios días, ¿no? Con pocas variaciones. La intensidad es variable también, desde moderada a muy elevada. Los síntomas asociados son las vesículas cutáneas cuando hay un herpes zóster, dolor de la presión o también un enrojecimiento local. Los síntomas equivalentes son la neuritis u otros problemas osteoarticulares. Los diagnósticos tenemos el examen radiológico, tomografías computarizadas o una resonancia magnética. Acá podemos ver en la imagen, ¿no? Según su localización de ese tipo de dolor, ¿no? Puede ser en las articulaciones, en la parte del cuello, en el hombro, en la parte baja de la espalda, ¿no? O a un lado del tórax, ¿no? Entonces en diferentes partes se puede localizar. Por ejemplo, cuando hay un herpes zóster, ¿no? Entonces acá se va a localizar cuando hay una neuritis y neuralgias y también la radiculalgias, disculpe. Entonces acá la localización va a ser siguiendo el recorrido del nervio afectado, ¿no? Cuando hay la neuritis. Y en la localización de la radiculalgias va a estar siguiendo el recorrido del nervio afectado también, ¿no? En ambos. La calidad va a ser urente en la neuritis y en la radiculalgia va a ser urente como paso por como una corriente, ¿no? Como un calor. Los factores aliviadores va a ser una infiltración del nervio con analgésicos locales o algún otro analgésico, ¿no? De la neuritis. Mientras que la radiculalgia va a ser con la tracción de la columna, el reposo en decúbito supino o analgésicos. La duración de la neuritis va a ser en mínimo en horas, puede durar incluso varios días. Y la radiculalgia va a ser variable de minutos a horas también. La intensidad va a ser variable, llegando incluso a ser muy intenso, ¿no? En ambos casos. Y los síntomas asociados son las lesiones cutáneas, las parestesias o las paresias también en la neuritis. Y en la radiculalgia va a ser parestesias o hipoestesias y paresias. El prototipo del dolor psicógeno acá se va a caracterizar por lo que es un síntoma principal de un estado de ansiedad o un proceso depresivo. Va a ser un tipo de dolor sordo y persistente y se va a exacerbar, va a ser una exacerbación intensa en segundos, horas o días. Ya, entonces acá la localización va a ser en el apéndice cardíaco del brazo izquierdo. No, la calidad va a ser tipo punzante, los factores precipitantes después del esfuerzo, estrés o ansiedad. Factores aliviadores va a ser el reposo, relajación y benzodiazepinas. La duración va a ser variable de segundos a horas o incluso días. La intensidad también es muy variable. En general va a ser ligera o no muy elevada con exacerbaciones. Los síntomas asociados vienen a ser los mareos, palpitaciones, fatiga, disnea, suspiros. Y los síntomas equivalentes a ser ansiedad, la depresión. Y los diagnósticos, ausencia de otras causas de dolor, pues, ¿no? Cuando no hay otro tipo de causa de dolor, ya no queda más que por descarte, pues, no sea este tipo de dolor. Que muchas veces es originado por el propio paciente, ¿no? Entonces, también puede ser un tipo de dolor que también tiene que tenerse en cuenta ahí para poder hacer un buen diagnóstico. Acá tenemos un resumen, ¿no? Un cuadro resumen de todos los perfiles del dolor, ¿no? De según como los hemos mencionado, su localización, cuáles son los factores que lo van a incrementar, los síntomas asociados y las pruebas complementarias que nos van a ayudar a
a hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces están cada uno de ellos, como ya los hemos mencionado, cada uno, ¿no? Y sus, para hacer un tipo resumen, pues, ¿no? De cada uno de ellos. Ahora, ¿cuáles son las estrategias o los pasos que tenemos que tener en cuenta cuando llega un paciente con este tipo de dolor? ¿No? Se tiene que hacer primero definir el prototipo de dolor, ¿no? Cuáles son, como les mencionaba anteriormente, si es que de repente es de origen isquémico o de origen psicógeno, o tal vez también un tipo de dolor de un trombo originado por un tromboembolismo pulmonar, o también si es que es gastrointestinal, ¿no? Todos los que mencionamos anteriormente. También si es que evaluar lo que son los factores de riesgo, realizar el examen físico y también el EKG y los demás exámenes, ¿no? Por ello se tiene que hacer una rápida evaluación diagnóstica, si es que evaluar si es que el dolor es potencialmente letal y brindar una asistencia médica inmediata. Por eso también hay que evaluar o valorar el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Para poder actuar y saber cómo actuar, ¿no? Inmediatamente. El tratamiento de acuerdo al causante del dolor, ¿no? También eso es importante para decidir y diagnosticar y tratar sobre todo el dolor torácico agudo. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? En realidad son muchos, pero aquí vamos a mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, la evaluación diagnóstica con el personal médico, valorar el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Valorar lo que son los signos vitales, ¿no? Que es lo primero que debemos evaluar nosotros. Valorar la permeabilidad de las vías aéreas, es que no hay un compromiso respiratorio. Mantener al paciente en reposo absoluto, no en una posición Fowler de 45 grados. ¿No? Medir las constantes vitales, que son la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial. Y repetir esta evaluación cada 10 a 15 minutos, ¿no? De acuerdo a cómo esté este paciente, ¿no? Cómo esté presentándose, qué tipo de dolor tiene, ¿no? Mientras que se hacen todas las atenciones correspondientes, los exámenes, todo, ¿no? Y desde la primera instancia, si es que observamos ya que tiene alguna alteración en el EKG, por eso es muy importante tomar el EKG en los primeros minutos de ingreso del paciente. Si es que ya vemos que desde ahí hay alguna alteración de origen cardíaco, ¿no? Entonces desde ahí ya tomar los cuidados con este tipo de pacientes, ¿no? Para ayudar más bien a su recuperación en lugar de más bien causarles ya un mayor daño. Tenemos también aportes científicos acerca de este tipo de dolor, ¿no? Tenemos por parte del doctor Manuel Díaz Rubio, el dolor torácico, dice, es siempre de origen coronario. Acá tenemos en las conclusiones que hizo este médico, que conviene tener muy claros los siguientes 10 puntos, ¿no? Todo paciente con dolor torácico típico o atípico debe ser evaluado cardiológicamente. Descartada la patología coronaria, deben investigarse otras causas, entre ellas las esofágicas. En ocasiones pueden coexistir una causa esofágica y otra coronaria. También puede existir una asociación entre los trastornos psicológicos y los esofágicos y la angina microvascular. El reflujo gastroesofágico es la causa más frecuente de dolor torácico de origen esofágico, y diversos trastornos motores esofágicos, espasmo esofágico difuso, acalasia esofágico de cascanueces pueden producir el dolor torácico.
La interpretación correcta de estos pacientes requiere la realización de estudios especializados. La prueba terapéutica es básica para el diagnóstico y el tratamiento es muy efectivo en los pacientes con dolor torácico y reflujo esofágico. Cuando el dolor torácico se debe a trastornos motores esofágicos, la respuesta terapéutica es en general escasa. Los médicos, conscientes de la importancia y las repercusiones que tiene el dolor torácico, siguen investigando para conocer mejor su origen de los enfermos más complejos y sobre todo para realizar el diagnóstico más correcto y de la manera más rápida posible. En un simposio sobre el dolor torácico de origen incierto bajo patrocinio de la Fundación Mutua de Investigación Médica se planteó una serie de objetivos, ¿no? Porque como por ejemplo lo que son conocer en profundidad las posibles causas del dolor torácico no explicado y su manejo, ¿no? Conocer el grado de confianza con que el cardiólogo descarta la existencia de patología coronaria, así como la capacidad de las diferentes pruebas complementarias y evaluaciones para identificar con causa en el dolor torácico. Conocer el grado de confianza con que el psiquiatra identifica una causa para el dolor torácico y la medida en que ésta lo explica de forma individual. Saber el grado de confianza con que el especialista en aparato digestivo identifica la causa para el dolor torácico. Y así no cada una de, como digamos, cada una de las especialidades que van a intervenir en cada uno de los perfiles del tipo de dolor, ¿no? Como les mencionaba, aquí menciona también cada uno de el dolor esofágico, el dolor psicógeno, ¿no? Entonces, diferentes tipos de dolores y cada uno de los especialistas que deben ir evaluando y diagnosticando si es que eso no es la causa de este tipo de dolor torácico agudo, ¿no? Entonces, este es un estudio que se realizó en el año 2018, ¿no? Entonces, desde ahí se viene investigando, pues, ¿no? Cada una de estas características y poder ir evaluando, ¿no? Así como hemos venido desarrollando, ¿no? Cada uno de los prototipos del dolor y que se debe hacer hincapié pues en una correcta evaluación por los indicados especialistas y poder determinar si es que es el dolor, porque no siempre es de origen coronario. También tenemos en otra revista que es un correo científico médico de Holguín se llama, ¿no? Que es el método clínico aplicado al diagnóstico de dolor torácico agudo, ¿no? Acá nos menciona que el dolor torácico agudo se define como una sensación álgida localizada entre el diafragma y la fosa supraclavicular, que constituye una de las causas más frecuentes de alguna consulta médica, ¿no? Algunas veces consecutiva a pequeñas atenciones intrascendentes y otras como procesos de extrema severidad, ¿no? Entonces, va a ofrecer determinadas características de calidad como la localización, irradiación, momento de aparición y exacerbación, que valoradas conjuntamente con el resto del cuadro clínico ayudan a orientar al diagnóstico. Por estos motivos, el dominio y la aplicación del método clínico son profundamente fundamentales, ¿no? Una análisis detallada y una correcta exploración física nos permiten diferenciar las causas potencialmente graves de aquellas otras patologías que no lo necesitan, ¿no? Con una sospecha errónea de un proceso potencialmente peligroso. Entonces, con este estudio se llega a la conclusión que los dolores torácicos se observan en numerosas situaciones patológicas y son motivo de consultas frecuentes. Para orientar al diagnóstico es imprescindible aplicar correctamente el método clínico, pues un interrogatorio minucioso unido al examen físico detallado y a la realización de las pruebas especiales tales como EKG, radiografía de tórax y la analítica de laboratorio complementan el estudio clínico. La búsqueda de signos de gravedad es esencial para decidir rápidamente cómo orientar al paciente. Si la exploración sugiere una causa pulmonar o cardíaca, en particular en el síndrome coronario agudo, se impone una hospitalización.
como también se corre el riesgo de ignorar una enfermedad orgánica en un estudio precoz. Si el dolor persiste o se agrava, se debe recomendar al paciente que vuelva a la consulta, ¿no? Entonces, acá nos habla acerca de cómo juega un rol importante cada uno de los aspectos que debemos de valorar o que el médico debe también de valorar al momento que llega un paciente con este tipo de dolor torácico agudo, ¿no? Que son de vital importancia la exploración física, la anamnesis, las pruebas complementarias, ¿no? Entonces todos unidos y bien detallados van a realizar que se haga un buen diagnóstico. Entonces, así como también lo hemos estado mencionando inicialmente, acá también pues nos menciona en este artículo la importancia de realizar un buen diagnóstico para este tipo de dolor. Bien, esto sería todo. Muchas gracias. Gracias por su atención.